enfocándonos en el tema de la alabanza y la adoración. En estos meses que hemos estado hablando de la conferencia ha habido mucha expectativa. Creo que es un tema del que todos estamos esperando poder seguir creciendo. El Señor está haciendo cosas hermosas en varias iglesias y tener hermanos que pueden enseñarnos y mostrarnos un camino de cómo seguir avanzando es un regalo de la gracia del Señor. Esta noche vamos a tener 2 sesiones y el orador lo conocemos bien. Él estuvo con nosotros hace 2 años, un año y un poquito, en la conferencia de Eclesia. Este año no pudo venir porque tenía otra responsabilidad, otro compromiso, y me estuvo escribiendo todo el tiempo, antes, durante y después de la conferencia, diciendo lo mucho que le hubiese gustado venir. Y cuando surgió la situación que cambió un poquito los planes de la conferencia, se canceló la visita, uno de los hermanos que iba a estar viniendo por un problema de salud. Todd enseguida dijo, yo voy. Y en un momento me decía, ahora sabemos por qué Dios no me dejó venir a la conferencia de Eclesia, es porque tenía esto en mente. Y fue muy lindo su disposición a poder estar ahora con nosotros. Y de todas las personas que puedo pensar que podrían hablar sobre el tema que vamos a escuchar esta noche y estos días, Todd es una persona muy apropiada para hacerlo, por muchas razones. Pienso en la parte musical, el Señor le ha dado la oportunidad de tener entrenamiento en el área de la música y además muchísima experiencia. Él estuvo 28 años liderando el área de la música en una iglesia que Dios bendijo mucho, creció mucho, y él vio su ministerio crecer desde un pequeño grupito a un coro y una orquesta completamente desarrollada. Y el Señor le usó muchísimo durante ese tiempo. Después él hizo una transición y ahora está sirviendo en otra iglesia. Él es parte del equipo pastoral en Grace Emmanuel Bible Church, de donde vienen cada año a enseñarnos en Eclesia. Y aunque la música es su pasión, él veía que había 2 áreas en las que había mucha responsabilidad, el área pastoral y el área de la música. Y así que llegó un momento donde tuvo que decidir dónde poner más su esfuerzo, y bueno, el Señor le guió y en los últimos 13 años ha estado dedicado principalmente al área pastoral. Entonces es un músico con un corazón de pastor. Nos estuvo enseñando consejería bíblica en Eclesia y fue de mucha bendición el tiempo con él. Y bueno, además es compositor. En la conferencia lo tuvimos cantándonos y disfrutamos de su voz. Él ha producido varias canciones, están ahí en internet de forma gratuita para que las escuchen. Y el Señor le ha usado mucho y sigue haciéndolo en el área de la música. Así que para nosotros es un gozo tenerle hoy acá. Es un hombre muy accesible. Acérquense, pregúntenle, conversen con él. El Señor le ha dado una familia hermosa también, 5 hijos, 9 nietos. El último nació el día de su aniversario, hace un par de días atrás, y el Señor le ha regalado una familia también muy, muy preciosa que ama al Señor. Así que vamos a recibir a Todd, que va a compartir la palabra esta noche. Welcome, Todd. Good evening. Buenas tardes. It's good to be with some of you again. I was here last year. Es muy bueno estar con algunos de ustedes de nuevo. Estuve el año pasado acá. For the rest of you who don't know me, whatever nice things he said, reduce it by 50%. Y para los que no me conocen, cualquier cosa buena que haya dicho Matías, bájenla un 50% y ahí me van a conocer mejor. Otherwise, you're in for a brutal disappointment. Y si no, se van a decepcionar tremendamente conmigo. My brother is very gracious. Sé que mi hermano muestra mucha gracia para mí. I live in Jupiter, Florida, which is right on the coast, on the Atlantic Ocean. Yo vivo en Júpiter, en Florida, que está en la costa del Océano Atlántico, en Estados Unidos. And it's not uncommon to have tourists come to our area who don't respect the warnings about the ocean. Y es común que vengan turistas a nuestra área y que no respeten las advertencias en cuanto al océano. It wasn't too many years ago that some visitors from Germany came. Hace algunos años, algunas visitas de Alemania vinieron.
And despite warnings about a severe rip current, y aunque había advertencias de corrientes submarinas, decided they would go swimming anyway. decidieron ir a nadar de todas maneras. They became distressed Y se cansaron and would have drowned y se hubiesen ahogado if it weren't for people who joined arms and formed a human chain to go out and reach them. de no ser que la gente en la costa armó como una cadena humana, brazo con brazo, y se metieron para sacarlos. I remember it being on the news, and these German tourists were saying they would never forget the people who saved their lives. Me acuerdo que salió en las noticias a estos hombres alemanes que decían, nunca vamos a olvidar la gente que nos salvó la vida. And I remember thinking I'd probably feel the same way. Y yo pensé, me acuerdo cuando vi eso, tal vez yo me sentiría de la misma manera. But knowing the human heart, as I listened to them proclaiming that they would always remember this incredible rescue, Pero conociendo el corazón humano y pensando en que dijeron que se iban a acordar siempre de este rescate, I remember thinking as he spoke, yes, you will forget. yo pensé en ese momento, sí, yo creo que se van a olvidar. For the first few days, it'll be the only thing on your mind. Tal vez los primeros días va a ser lo único que tengas en tu mente. Then in a few weeks, he'll get back to Germany and they'll be grateful. Después de algunas semanas tal vez vuelvan a Alemania y van a mostrar gratitud. And maybe even the first year, you'd remember the anniversary of the day you almost died. Y tal vez dentro de un año se van a acordar el aniversario de ese día en que casi murieron. But I seriously doubt that now, maybe 10 years later, they think about it at all. Pero realmente dudo de que ahora, 10 años después, se acuerden en lo absoluto. Because sadly, that's the nature of the human heart. Porque tristemente esa es la naturaleza del corazón humano. I think that's reflected in the scriptures, in how frequently the psalmists have to call us and remind us to praise the Lord. Creo que eso se ve también en los salmos, de que una y otra vez nos llaman a alabar al Señor y a recordarle. I think it is a great evidence of our depravity that I should ever have to be reminded as a Christian of how much I have to be grateful for. Creo que es una gran evidencia de nuestra depravación, el cuánto tenemos que ser recordados a mostrar gratitud. The Lord should never have to call me to praise Him. El Señor nunca debería tener que decirme que lo alabe. The Lord should never have to remind me of His glorious character. Él nunca tendría que recordarme su carácter glorioso. The Lord should never have to prod me to be grateful that He rescued me from death. El Señor nunca tendría que decirme que tengo que tener gratitud por haberme rescatado de la muerte. It should come naturally to me, Debería venir de forma natural, but the human heart forgets. pero el corazón humano se olvida. My mentor, Dr. George Zemek, used to refer to it as spiritual amnesia. Mi mentor, el doctor George Zemek, se refería a esto como amnesia espiritual. So tonight, because we all need to admit together we do have spiritual amnesia, Así que esta noche, como tenemos que recordar todos de que sí tenemos amnesia espiritual, we're going to open the scriptures together to Psalm 95, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 95, where we will hear not one, not two, but three invitations from God to come and to praise Him. donde vamos a escuchar no una, no dos, sino 3 invitaciones de Dios a alabarle. You'll notice a pattern in this psalm that you'll receive an invitation, Vos vas a ver un patrón en esta canción, vas a notar una invitación immediately followed by reasons, e inmediatamente después seguido por razones. a command followed by motivations, Un mandamiento que va a ser seguido por las motivaciones. 3 invitations and 3 motivations, 3 invitaciones y 3 motivaciones. 3 commands and then 3 reasons to obey. 3 mandamientos y 3 razones para obedecer. And so here, contained in this short and beautiful and powerful psalm, the Lord's people receive 3 invitations that demonstrate for us 3 approaches to worship that pleases Him. Entonces, contenido en este salmo, vamos a ver 3 invitaciones que reflejan este llamado a agradar a Dios. You also see the tender mercy of God in a psalm like this, En un salmo como este también uno puede notar las misericordias tiernas de Dios. because despite the fact that I shouldn't have to be reminded, Porque aunque no tendría que ser recordado, He does not seem to resent having to o remind no, us. no tendría que Dios recordármelo, pero Dios no se resiente de tener que hacerlo. Patiently calling us over and over again. De manera paciente Él nos llama una y otra vez. Praise me, Alábame, thank me, agradéceme, fixate on me.
pon tu mirada en mí. Which we have to admit together in any human would be the height of arrogance. Y tendríamos que pensar, para cualquier humano, decir estas cosas sería lo más alto de la arrogancia. But when God calls his people to praise him, it's not arrogance. Pero cuando Dios llama a su pueblo a alabarle, esto no es arrogancia. Why is that? ¿Y por qué? Well, because number one, he's actually worthy of all praise and attention and worship. Bueno, en primer lugar, porque Él es digno de toda alabanza y atención y adoración. And secondly, he calls you and I to fulfill the purpose for which we were created Y en segundo when he lugar, reminds us to praise him. Él te llama a vos, a mí, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es alabarle. So let's read the short psalm together. Así que vamos a leer este salmo corto juntos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años anduve disgustado con la nación y dije, pueblo es de que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Three invitations that demonstrate three approaches to coming to God and worship in a way that pleases him. 3 invitaciones que muestran 3 formas en las que vamos a acercarnos a Dios de tal manera que le agrademos. You see the first invitation in verse 1. Come, let us sing. La primera invitación está en el versículo 1, venid y cantemos. You see the second invitation in verse 6. Come, let us worship and bow down. La segunda invitación está en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos. The third invitation doesn't use the word come. La tercera invitación no usa la palabra venid, You'll see it there at the end of verse 7. pero lo ves al final del versículo 7, It begins with today if you hear his voice. donde dice, hoy si oyereis su voz, Do not harden your heart. no endurezcáis vuestro corazón. So let's look carefully at these three invitations, three reminders, which I'll admit, technically they're commands, Así que vamos a ver estas 3 invitaciones, de esos 3 recordatorios que técnicamente son mandamientos, technically they're imperatives, técnicamente son imperativos, but they come with such enthusiasm, such joy, that it feels more like an optional invitation. Don't you want to join me in this? pero vienen con tanto entusiasmo, con tanto gozo, que se recibe como una invitación, ¿no? Está tan emocionada la persona que dice, ¿no querés venir vos también y adorar? Well, at least the first two feel like that. Bueno, los primeros 2 se sienten así al menos. The third invitation seems rather strange, doesn't it? La tercera invitación se ve un poco extraña, ¿no? The psalm begins with come with joyful praise and then come with hushed adoration. El salmo empieza con venid y adoremos con alegría y postrémonos en adoración. There's no way to anticipate at the beginning of verse 1 Pero no hay forma de anticipar cuando empezás en el versículo 1 the sternness of the warning that would come in verse 7. la dureza de la advertencia que va a llegar en el versículo 7. And when we get there, I'll discuss some of the reasons why I think the Lord needed to remind us to end this psalm with sobriety. Y creo, cuando lleguemos ahí, te voy a mostrar algunas de las razones por las que creo que el Señor nos tiene que recordar en el final del Salmo en una forma en la que va a traer mucha sobriedad. Let's look at the first 5 verses. That's invitation number 1. I call it the invitation to joyful exaltation. Entonces, vamos a ver en los primeros 5 versículos lo que yo llamo la invitación a la exaltación gozosa. And remember the pattern you're going to see throughout the psalm. You'll see the call to rejoice. Así que acordate el patrón que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver el llamado al regocijo. That's in verses 1 to 2, and then in verses 3 to 5, the reasons to rejoice. Y eso está en los versículos 1 y 2. Y después del versículo 3 al 5 vamos a ver la razón para regocijarnos. So let's look at the call together, verse 1. Así que veamos este llamado en el versículo 1. He begins with this, "O come, let us sing for joy to the Lord. Comienza con esto. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Raise your voice with a melody to the Lord." Levanta tu voz con una melodía al Señor.
a command, yet an invitation. un mandato y a la vez una invitación. And notice the one to whom we're called to sing. Y mira a quién somos llamados a cantar. I'm not sure how it appears in your Bible, but in my Bible, it's spelled in all capital letters. No sé cómo está en tu Biblia, pero en mi Biblia aparece con todas mayúsculas esta palabra, To remind me that the one I'm being asked to sing to is that special name that God gave himself when he appeared to Moses. para recordarnos que este a quien somos llamados a cantar es ese nombre especial que Dios le dio a Moisés. The name we pronounce Yahweh. Es el nombre que nosotros pronunciamos Jehová. And so when you're called to worship Yahweh, Así que cuando sos llamado a adorar a Jehová, you're being reminded that the one to whom you sing is the eternal one. estás siendo recordado que aquel a quien cantás es el Eterno. The God who not only has no beginning and no end, El Dios que no solamente no tiene principio ni fin, but emphasizes the fact he was never created and he's utterly self-sufficient. sino el que nunca fue creado y que es suficiente en sí mismo. Isn't it interesting that while he is self-sufficient and in one sense independent, he is not distant? Y no es interesante que aunque Él es autosuficiente y de alguna manera independiente, Él no está distante. So we're being reminded he doesn't need our praise, yet he commands us to praise him. Entonces recordamos que Él no necesita nuestra alabanza, pero aún así nos ordena alabarle. This name for God, Yahweh, Este nombre para Dios, Jehová, is the name he not only revealed to Moses, but the name the Lord would use whenever he made covenants and promises to his people. no es solo el nombre que Él revela a Moisés, sino que es el nombre que aparece cada vez que Dios se relaciona a través de pactos con su pueblo. We're being invited to sing to the promise-making, promise-keeping God. Entonces somos invitados a venir y cantar al Dios que hace promesas y cumple promesas. He promises to save us, and he does. Él promete salvarnos y lo hace. So we sing to him. Así que le cantamos. He promises to loyally love us, and he does, so we sing to him. Él nos promete amor fiel y nos llama a cantarle y lo hacemos. He promises to forgive us, and he does, so we sing to him. Él promete perdonarnos y lo hace, así que nosotros le cantamos. To provide for us, to comfort us. Él promete proveer para nosotros, consolarnos. Every promise God has ever made either has been or one day will be fulfilled. Cada promesa que Dios ha hecho ya ha sido o será cumplida. So we sing to him. Así que le cantamos. Next, the psalm goes on to call us to shout joyfully to the rock of our salvation. Lo próximo, el salmista va a llamarnos a gritar con gozo, con júbilo, a la roca de nuestra salvación. To shout is raising your voice, but not in a melody. Gritar es levantar la voz, pero no necesariamente con melodía. It would have been what a crowd would have done if the king came down the street. You would raise your voice in a victorious shout. Es lo que hubiese hecho la multitud cuando llegaba un rey, por ejemplo, y en medio de esa euforia y ese gozo gritaban, levantaban su voz. So in the same way a crowd would cheer to welcome a king, we're to raise our voice to our God. Y de la misma manera que una multitud estaría ahí alentando a la llegada de ese rey, nosotros levantamos nuestra voz a nuestro Dios. Here referred to as not Yahweh, but a different term. Y acá se refiere no a Jehová, sino que usa un término distinto, And that is the rock of our salvation. a la roca de nuestra salvación. Oh, for David, the term rock has multiple layers of meaning. Para David, el término roca tenía varios niveles de significado. The rock of salvation, if this psalm was written by David, the rock of salvation would represent the safety and protection the Lord provided when he was being chased by King Saul. Si este salmo lo escribió David, entonces David tal vez tenía en mente la seguridad y protección que recibió de Dios cuando, por ejemplo, estaba siendo perseguido por Saúl. The idea of protection and the idea of a rock never changing. La idea de protección, de una roca que no cambia. Often in the Psalms, rock means having the strength to save. Usualmente el concepto de roca tiene que ver con la fortaleza para salvar. But I think in this particular psalm, Pero creo que en este salmo en particular it's less about protection and more about provision. es menos relacionado con protección y tal vez más con el concepto de provisión. Because as you'll see in a moment, when we get to that third invitation, Porque vas a ver en un momento cuando lleguemos a la tercera invitación, when God warns about hardness of heart, cuando Dios advierte sobre la dureza del corazón, he's referring to those times when Israel complained and didn't trust the Lord when they needed water that would come from a
rock. Él se va a referir a la confianza en Dios y va a usar la historia del momento en que Israel se quejó contra Dios cuando Dios le daba el agua de la roca. So when we think about God as the promise keeper, we sing. Así que cuando pensamos en Dios como el que cumple las promesas, cantamos. We think about God as the provider and protector, we shout. Cuando pensamos en Dios como el proveedor y el protector, gritamos. Verse 2, we're asked to come into the very presence of God with thanksgiving. En el versículo 2, somos llamados a venir a la misma presencia de Dios con alabanzas. To come into his presence literally means to come face to face with God. Venir a su presencia literalmente significa estar cara a cara con Dios. So the psalmist invites us, when you come into the very presence of this king, Así que el salmista nos invita diciendo, cuando vos venís a la presencia misma del rey, what should you bring with you? ¿qué traes con vos? A heart of gratitude. Un corazón lleno de gratitud. Only a believer whose sins have been covered could enter God's holy presence with anything but fear. Solo un creyente que ha sido perdonado por sus pecados puede entrar con este corazón. De otra manera estaríamos llenos de temor. In another psalm, En otro salmo, Psalm 103, en el Salmo 103, the psalmist David says to himself that everything within me should praise the Lord. el salmista dice que todo lo que hay en mi ser debería estar alabando al Señor. And he says, I don't want to forget all God's kindness to me. No quiero olvidar toda la bondad de Dios para conmigo. So maybe you could think of it this way. Así que lo podrías pensar de esta manera. In verse 1, you sing and you shout because of who he is. En el versículo 1, cantás y gritás por quién Dios es. In verse 2, you're asked to come face to face with him with thanksgiving. Thanksgiving implies not just who he is, but who he is to you. En el versículo 2, soy llamado a venir no solamente por quién Dios es, sino por lo que Él es para con vos. We think of what he's done for us, and as a people, we give him thanks. Pensamos en lo que ha hecho por nosotros y como pueblo le damos gracias. The end of verse 2, we're called to shout a second time. Al final del versículo 2 se nos llama a clamar o a gritar de una segunda vez. We are told to shout joyfully to him, this time with psalms. Y ahora se nos dice que tenemos que gritar con salmos. A psalm simply meant a melody with musical accompaniment. Y un salmo es una melodía que está acompañada con música. To come to God with thanksgiving that's mingled with delight. Entonces es venir a Dios con gratitud que está entrelazada con deleite. So God is calling his people here to loud, joyful exaltation. Así que Dios está llamando acá a su pueblo a la exaltación potente y gozosa. And as if the names and titles of God were not enough reason, Y como si los nombres y títulos de Dios no serían una razón suficiente, now in verses 3 through 5, he gives us additional specific reasons why we're called to rejoice in high volume praise. ahora en el versículo 3 al 5 se nos van a dar más razones por las que tenemos que alabar al Señor con una voz y un volumen alto. So we're being reminded this is not unearned praise. Entonces se nos recuerda que esta no es una alabanza que no se haya ganado, It's not forced joy. no es un gozo forzado, It's not undeserved thanks. no es una gratitud que no es merecida. So the very first word of verse 3 is the word for or because. Entonces la primera palabra en el versículo 3 es porque. And the first reason given is because the Lord, Jehovah, is a great God Y lo primero que se nos dice es porque Jehová es Dios grande and a great king above all gods. y un gran rey sobre todos los dioses. He launches by saying the number one reason you should sing and shout and give thanks Él comienza y dice, la primera razón, la número uno por la que tenemos que gritar y dar gracias y alabar al Señor is because God has no rival. es porque Él no tiene rival. The gilded godlets of this world are nothing. Los dioses falsos de este mundo son nada. He's superior to all the false substitutes. Él es superior a todos los sustitutos falsos. The idols in Palestine Los ídolos en Palestina were usually limited to one place or another. estaban usualmente limitados a un lugar o a otro.
So to say that he's a king above all the gods Y decir entonces que Él es el rey sobre todos los dioses, means the true God is not limited. He's not the God of the mountains. es decir que el Dios verdadero no está limitado, no es el Dios de la montaña, He's the God of the world. Él es el Dios de todo el mundo. He's not the God of the ocean. He's the God of the world. No es el Dios de un océano, es el Dios del mundo. And that's what the psalmist goes on to explain in verse 4. Y esto es lo que va a explicar el salmista en el versículo 4. In his hands are the depths of the earth. Él dice que en su mano están las profundidades de la tierra The peaks of the mountains are also his. y las cimas de las montañas también son suyas. The sea is his, for it was he who made it, El mar es suyo, Él es el que los hizo and his hands formed the dry land. y sus manos formaron la tierra seca. To the Hebrew mind, Para la mente hebrea, what the psalmist just said is he is the God of east, west, north, south. lo que el salmista acaba de decir es que Él es el Dios del este, del oeste, del norte, del sur. He's the God of up and down, Es el norte, el Dios de arriba, el Dios de abajo, of near and far, de cerca y de lejos, because he's the creator of it. porque Él es el creador de todo. This is ultimately a call to raise joyful exaltation to God because he's the creator. Así que este es un llamado a levantar nuestra adoración gozosa a Dios porque Él es el creador. Sometimes I think we're tempted to think that songs that talk about God as creator are not as important as songs that talk about God as redeemer. Hay veces donde creo que cuando miramos los salmos y vemos a un salmo que trata a Dios como creador, no lo tomamos como tan importante como el salmo que trata a Dios como el Dios redentor. This psalm would disagree. Pero este salmo está en desacuerdo con eso. Creation was meant to trigger worship. La creación fue diseñada para disparar la adoración. Creation is meant to remind us of a creator, which reminds us of our accountability. La creación nos recuerda de un creador que nos pide cuentas. There are many psalms that talk about creation calling us to worship the creator. Hay muchos salmos que nos llaman a mirar y adorar al creador. And as you know, Romans 1 talks about those who look into creation and do not find worship induced in their heart. Como sabés, en Romanos capítulo 1, vos lees ahí de personas que miran la creación, pero no surge adoración de su corazón. Are considered spiritually moronic. Y a ellos se les llama como necios espirituales. Creation declares his glory, and they refuse to do what this psalm says, give him thanks. La creación declara su gloria y ellos rehúsan hacer lo que este salmo está diciendo, de dar gracias. So by reminding the people that your God is not limited to one location, Entonces, al recordar a tu gente que Dios no es el Dios de una sola, de un solo rincón en la creación, is to worship God as creator. es adorarle como el Dios creador. I would say within the songs that the people of God sing in 2024, Yo creo que entre las canciones que la gente suele cantar en el 2024, there is a shocking lack of songs that admit that God is creator and that creation's calling us to worship. hay una falencia, hay una necesidad muy grande de salmos que nos hagan pensar en Dios como creador y que nos llamen a alabarle como tal. Despite the fact that even Revelation chapter 4, Más allá del hecho de que Apocalipsis capítulo 4 it's one of those opportunities where the scripture allows us to peek into the throne room of heaven. y donde tenemos una de esas oportunidades donde la Biblia nos deja mirar un poquito cómo es el trono del cielo, And there God is surrounded by praise that emphasizes you are the creator. y ahí Dios está rodeado por alabanza que enfatiza que Él es el creador. Revelation 4:11 En Apocalipsis 4:11 says the Lord is worthy of all honor and glory and praise dice que Dios es digno de todo honor y gloria y alabanza because he made all things. porque Él hizo todas las cosas. Everything that exists is by his will and for his glory. Todo lo que existe es por su voluntad y para su gloria. So I think this psalm challenges a weakness in our repertoire of songs. Así que yo creo que esto desafía o evidencia una debilidad de nuestro repertorio de canciones. And you can tell that this theme of God as creator is to trigger certain kinds of worship expressions. Y uno puede ver que este tema de Dios como creador debería disparar ciertas expresiones de adoración. Exaltation and delight,
exaltación y deleite, celebration, confident boasting. celebración, un gloriarse confiado. You're being called here to enthusiasm, Hemos sido llamados al entusiasmo, to be active, a ser activos, uninhibited in your gratitude, a no estar cohibidos en tu gratitud, unashamed in your joy. sin vergüenza en tu gozo. No doubt the fact that our world has chosen to believe the lie that God did not speak the world into existence Sin duda, el hecho de que el mundo haya creído la mentira de que Dios no habló y se creó todo el universo, but that somehow it formed itself over millions and millions of years, sino que se formó solo en el transcurso de millones y millones de años, has contributed and sort of erased in our mind our sense of obligation to worship a creator. sin duda ha contribuido a borrar de nuestra mente nuestra responsabilidad de adorar al Creador. And part of it is living so much of our life behind glass now. Y en parte, viviendo la mayor parte de nuestra vida detrás de vidrios, We see the world through windows, vemos el mundo a través de ventanas windshields, o a través de la ventanilla del auto computer screens. o pantallas de computadora. Most of us are so detached from creation now, we don't even have the trigger visually to call us to worship. La mayoría de nosotros estamos tan distanciados de la creación que no tenemos ese disparador que nos empuje a la adoración. My life is so much like that Y mi vida es muy así. that I've trained myself to do something you may find silly but has helped me. Y yo he tratado de entrenarme para hacer algo que tal vez te parezca un poco tonto, pero me ha servido mucho. Whenever I take the garbage out to the street, Cada vez que saco la basura a la calle, I almost always do it at night casi siempre lo hago de noche, because our guys come early in the morning. porque los basureros pasan bien temprano en la mañana. I've trained myself as a habit to look into the heavens. Y me entrené a mí casi como un hábito a mirar al cielo. When was the last time you looked at the sky? ¿Cuándo fue la última vez que vos miraste el cielo Stared at the stars and were reminded and shrunk to your right side? y te quedaste mirando las estrellas y te hicieron achicar y ponerte en tu tamaño correcto? It is not a small and immature theme to worship God as your creator. No es algo pequeño o inmaduro adorar a Dios como creador. It reminds you of your obligation to Him. Te recuerda tu obligación hacia Él. It brings conviction of sin. Te trae convicción de pecado. If you made me for one purpose, and you know what, Lord, I didn't fulfill my purpose very well Si today. tú me hiciste con un propósito y Señor, hoy no cumplí muy bien mi propósito. So how are you doing in your active, enthusiastic joy in worship? Así que, ¿cómo te está yendo en tu adoración activa y entusiasta? If you're not sure, ask the people who lead you in praise at your church. Si no estás seguro, pregúntale a los que lideran la alabanza en la iglesia. Because those of us who have the opportunity to lead others have kind of a nice view of all your faces while you sing. Porque los que tenemos la oportunidad de guiar a otros, tenemos una visual bastante linda y clara de todas las caras mientras están cantando. Some of you look like you've never read this psalm. Algunos de ustedes se ven como si nunca hubiesen leído este salmo. And while I'm not calling you to paste a false smile on, Y aunque no estoy diciendo que pintes una sonrisa falsa en tu rostro, the Lord is saying to you, if you aren't joyful in your worship, el Señor sí te está diciendo que si no tenés gozo en tu adoración, the answer is not to smile more. la respuesta no es que sonrías más, The answer is to believe more, la respuesta es que creas más, to remind yourself in your spiritual amnesia of who it is you're singing to. que te recuerdes a vos en esa amnesia espiritual a quién estás cantando. The promise-making, promise-keeping God. El Dios que hace promesas y cumple promesas. The rock of salvation who provides for you. La roca de la salvación que provee para vos. The royal invitation to enter the presence of a king with gratitude La invitación real a venir a la presencia del Rey con gratitud. and to assume the posture of one who is amazed at his creator. Y a asumir la postura de uno que está asombrado de su Creador. That's invitation one. Esa es la invitación número 1. To joyful exaltation, and the reasons to do it, he's my creator. La exaltación gozosa y la razón por la que lo hacemos, Él es mi Creador. The second invitation is much shorter and very different. La segunda invitación es más corta y bastante diferente. It follows the same pattern, a call with reasons. Sigue el mismo patrón, un llamado con razones. We're going to see now that
we're going to worship him not because he's the creator of all things, Y ahora vamos a ver que le vamos a alabar no porque Él es el creador de todas las cosas, but because he's the creator of his people. sino porque Él es el creador de su pueblo. Look at the invitation in verse 6 and 7. Mirá la invitación en los versículos 6 y 7. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. The two words in Hebrew for worship and bow down are very similar. Las dos palabras en hebreo de adoremos y postrémonos son muy parecidas. One means to literally fall on your face, to prostrate yourself. Una significa literalmente postrarte con tu rostro en tierra, The other means to kneel in reverence. y la otra significa arrodillarte con reverencia. But you'll notice what's different here is there's no call for loud singing or shouting. Pero notá que acá no hay ninguna referencia a un llamado a gritar fuerte o a cantar, Instead, what kind of words are we asked to bring now? sino qué clase de palabras se nos dice que tenemos que traer ahora. None. Ninguna. You're not told to say anything. Acá no se nos dice que hay que decir nada. Instead, you are to assume a posture of humility. Simplemente se nos dice que tenés que asumir una postura de humildad. We've had the call to joyful exaltation. Entonces tuvimos un llamado a la exaltación gozosa Now a call to hushed and humble adoration. y ahora a hacer silencio y a adorar en humildad. If we're not good as evangelicals about worshiping him as creator as much as we ought, Si como evangélicos no nos está yendo muy bien en adorar a Dios como creador, como deberíamos, we may be even worse at this. tal vez somos peores en esto. Silence makes us uncomfortable. El silencio nos hace estar incómodos. Psalm 62:11, the psalmist says, "My soul waits in silence for God only." En el Salmo 62:11 dice que mi alma espera en silencio delante del Señor solamente. Psalm 65 verse 1, En el Salmo 65, versículo 1, "There will be silence before you." va a haber silencio delante tuyo. In Revelation 1:17, John says he fell as a dead man. Apocalipsis 1:16 dice Juan que él cae como un hombre muerto. And so this is quite a different call, Y este llamado entonces es bastante diferente. to kneel in silence. Arrodillarse en silencio. And look at the reason that's given in verse 7. Y mira la razón que se da en el versículo 7. What is it about that I think about God that causes even my mouth to be quiet? ¿Qué es lo que pienso de Dios que hace que aún mi boca esté en silencio My knees to hit the ground y que mis rodillas golpeen el suelo and my face to lie down. y que mi rostro se apoye ahí? It's not God as the creator of all, No es Dios como el creador de todo, but it's God as the creator of his people. sino es Dios como el creador de su pueblo. Look what he says, the reasons we should revere God in this way. Mirá lo que dice que debe ser la razón por la que adoremos a Dios de esta manera. Because he's our God. Porque Él es nuestro Dios. Not just a great God, No solo un gran Dios, not just superior to all the false idols of the world, no solo superior a todos los ídolos falsos de este mundo, but this great God who made all without rival sino este gran Dios que hizo todo sin rival, has chosen to enter a relationship with his people. ha elegido entrar en una relación con su pueblo. Look how we're described, Mira cómo es descrito. lying on our face before God. Somos descritos nosotros, ahí acostados, postrados con nuestro rostro en tierra delante de Dios. We're reminded we are the people of his pasture. Se nos recuerda acá que somos el pueblo de su prado. His all-sufficient care. Ahí está hablando de su cuidado que es suficiente. He is implied here, a shepherd Se implica acá un pastor who, again, protects and provides. que protege y provee. What need have you had that has ever gone unmet? ¿Qué necesidad jamás has tenido que no ha sido suplida? Not only are we the people of his pasture, we're the sheep of his hand. No solamente somos el pueblo de su prado, sino que las ovejas de su mano. This great God who created all, and as creator, who we have failed, he should have judged us. Este Dios no es solo el que creó todo, sino también a quien
frente al cual hemos fracasado y deberíamos haber sido juzgados por Él. Like a shepherd, he knows us. Pero como un pastor, Él nos conoce. He owns us. Él es nuestro dueño. As you know, in other places in the scripture, it says he searches for us when we're lost. Sabes que hay otros pasajes en la Escritura que muestra a Dios como buscándonos cuando nos perdemos. In John chapter 10, these words that are associated with Yahweh now become on the lips of Jesus, I am that shepherd. En Juan capítulo 10, ¿se acuerdan que Jesús va a hablar de lo que el Antiguo Testamento se refiere a Jehová? Y Jesús dice, yo soy ese pastor. Turn to Isaiah 40 for just a moment. Solo por un momento, vamos a ver, hay algo en Isaías capítulo 40. Here we see a similar juxtapositioning of the greatness of God and the intimacy of God. Acá vemos también de una juxtaposición entre la grandeza de Dios y su intimidad. As you may recall, Isaiah chapter 40 is the turning point in the book of Isaiah. Tal vez se acuerdan que Isaías capítulo 40 es un punto de quiebre en el libro de Isaías. For 39 chapters, Isaiah has documented the sin of God's people. Por 39 capítulos, Isaías documentó el pecado del pueblo. And in chapter 40, verse 1, you hear the call, comfort my people. Y en el capítulo 40 vos ves el llamado a ir y consolar al pueblo de Dios. At the end of verse 9, Al final del versículo 9, the call that someone needs to get up on a high mountain, raise their voice and say to Israel, here is your God. el llamado es que alguien debe ir y pararse en una montaña alta y gritar a todo Israel, acá está vuestro Dios. In my Bible, I've put a colon after that so that I'll remember that everything else that happens in chapter 40 is this reminder, Israel, don't forget what your God is like. En mi Biblia yo hice una marca ahí para recordar de que todo lo que va a seguir es para recordarle a Israel de que no olvide cómo es su Dios. And so look at the first two of these many descriptions of God. Entonces mira las primeras dos descripciones de las muchas que van a venir de este Dios. Look how the strength of God is depicted in verse 10. Mira cómo se habla de la fortaleza de Dios en el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Here, the arm of God, a symbol for sovereignty, Acá el brazo de Dios, que es un símbolo de su soberanía, a symbol for power, authority, and lordship. un símbolo de poder y autoridad y señorío. We're told that the Lord comes with might and rules the universe with his arm. Se nos dice que el Señor viene con fortaleza y gobierna el universo con su brazo. The undeserved reward his people receive is with him. El premio, la recompensa inmerecida que su pueblo va a recibir viene con él. You can almost picture it this way. With one arm, he rules the universe. Entonces podés pensarlo de esta manera. Con un brazo, él gobierna el universo. And with his other arm, it is filled with gifts and rewards that we as his people don't deserve, but he Y gives us. con su otro brazo agarra todas las recompensas y premios que no merecemos, pero que él las tiene ahí para dárselas a su pueblo. And when this God shows up, did you notice what rolls out before him? Y cuando este Dios aparece, ¿te diste cuenta lo que surge de él? His recompense, Su recompensa his judgment of his enemies. y su juicio contra sus enemigos. So when Israel has forgotten what their God is like, Así que cuando Israel olvida cómo es su Dios, he says, look at this. él le dice, mira esto. A God who rules the universe with one arm, Es un Dios que gobierna el universo con un brazo gives undeserved rewards to his children in his other arm, y que tiene recompensas inmerecidas para sus hijos en su otro brazo. and rolling out before him like a steamroller Y delante de él, como si fuese a ser en una avalancha de humo, is his judgment of proud sinners who don't repent. llega el juicio contra los pecadores orgullosos que no se arrepientan. Authority, judgment, strength. Autoridad, juicio, fortaleza. And then immediately right behind that, look at this other description. E inmediatamente, justo después de esto, mirá la próxima descripción. Read verse 11. Leemos el versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. He depicts himself now, Él not the ahora God of the bulging bicep, se muestra no como el Dios que tiene toda la fuerza, but a God who is a tender shepherd. sino como el Dios que es un pastor tierno. You notice he has a special place in his heart for
the two most vulnerable sheep in the flock. ¿Te diste cuenta que Él tiene un lugar especial en su corazón para las dos ovejas más vulnerables en su rebaño? And who are those? ¿Y quiénes son? The little baby lambs that were just born Los corderitos pequeñitos que acaban de nacer and the mothers who just gave birth to them. y las madres que acaban de dar a luz a ellos. The two sheep in the flock who can't keep up with the rest of the Las flock. dos ovejitas que no se pueden mantener al ritmo de todas las demás. God is unashamed to declare himself tender in this way. Dios no tiene vergüenza de llamar que Él es tierno en esta forma. He's not the kind of shepherd who would say to a baby lamb, "Hey, come on, keep up." Él no es la clase de pastor que le diría a esa ovejita bebé, vamos, levántate. Instead, if the baby lamb can't keep up, what does this verse say that he does? Sino, más bien, si esa ovejita chiquita no puede mantenerse al ritmo de las demás, ¿qué dice este versículo que Él hace? He takes his arm, Él toma su brazo, the arm with which he rules the universe, el mismo brazo con el que Él gobierna todo el universo, the arm with which he will judge his enemy, el brazo con el que Él va a juzgar a sus enemigos, and picks you and I up when we are our most vulnerable y te levanta a vos y a mí de donde somos más vulnerables and carries us in his arm, y nos lleva en sus brazos, right here on his chest. ahí pegado a su pecho. If you're a baby lamb and you're laying on the chest of God with your ear right here, what could you hear? Si vos sos un corderito pequeño y estás ahí apoyado contra el pecho de Dios, ¿qué es lo que podés escuchar? The heart of the shepherd. El corazón del pastor. Boom, 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 boom. I guess you don't have to translate. No hay que traducir esa parte, ¿no? That's our God. Ese es nuestro Dios. Strength and might. Fortaleza y poder. The arm that should have crushed us because of our rebellion. El brazo que debería habernos aplastado por nuestra rebelión contra Él. We humble ourselves before that God and repent of our sins. Nos humillamos delante de ese Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, Trust in his provision of forgiveness. confiamos en su provisión de perdón Then we are now the sheep of his pasture and his very hand. y ahora somos las ovejas de sus pastos y estamos en sus manos And now carried in his arm. y somos llevados en sus brazos. He closes verse 11 by saying, in regards to the mamas who just gave birth to those baby lambs, Y cierra el versículo 11 refiriéndose a las mamás que acaban de dar a luz a esos pequeños bebés ovejas. he gently leads them. Y dice que suavemente va a guiarlas, va a pastorearlas. Come back to Psalm 95. Volvé al Salmo 95. All of that imagery, that idea of God intimately coming into a relationship with us where he knows us and owns us, Toda esa imagen de Dios entrando a una relación íntima en la que Él nos conoce y es nuestro dueño, it's so unthinkable. es tan impensable. We know what we deserve, Sabemos lo que merecemos and we know how we're being treated. y sabemos cómo estamos siendo tratados. And I think what this psalm is trying to teach us Y creo que lo que el salmista está queriendo enseñarnos is that there are certain themes when you approach them in worship es que hay algunos temas que cuando nos acercamos a ellos en adoración, where you literally no longer know what to say. llega un momento donde ya no sabes más qué decir. It doesn't mean we have to schedule a period of silence in every service. No quiere decir que en cada servicio, en cada reunión, tenés que planificar un momento de silencio, But it does help us realize that when certain attributes of God are emphasized, pero sí nos hace pensar que cuando hay ciertos atributos de Dios que se enfatizan, you're going to find yourself running out of words. vas a encontrarte quedándote sin palabras You're going to find your feet no longer dancing. y que tus pies ya no están bailando, Instead, you're going to bow in awe. sino que más bien te vas a inclinar en adoración y reverencia. You're going to just wonder and worship. Solo vas a asombrarte y adorar. It's as if we're echoing what Peter tells us the angels do from heaven when they look at how God has treated his people. Es como si estaríamos haciendo un eco a lo que hacen los ángeles allá en el cielo cuando miran al pueblo de Dios. They long to look into our salvation. Ellos desean mirar a esa salvación. Angels had one moral test, Los ángeles tuvieron una prueba moral and the angels that sinned were cast out of heaven forever y los ángeles que pecaron fueron sacados del cielo para siempre, with no redemption.
ya sin más oportunidad de redención. You and I sinned more today than any angel ever had the chance. Y nosotros pecamos más cada día que lo que estos ángeles tuvieron una oportunidad de hacer. And yet we are forgiven and loved and the sheep of his very hand. Pero aún así nosotros somos amados y somos las ovejas en sus propias manos. So here's what, particularly those of you as musicians who have responsibility for leading God's people, there's some things implied in these two different calls. Así que especialmente estoy pensando en los músicos que tienen alguna parte en guiar al pueblo de Dios en la alabanza, y en estos pasajes vemos estos dos llamados. It has implications for how we would plan the flow of a service. Y tiene implicaciones en cuanto a cómo planeamos el flujo de un servicio. It has implications for what kind of songs we would select as we evaluate new music that's being written. Tiene implicaciones en cuanto a qué canciones vamos a elegir mientras se va escribiendo nueva música. Because what this psalm is demonstrating is that certain attributes of God call for high octane, loud worship. Porque lo que el salmista está demostrando es que hay ciertos atributos de Dios que nos llaman a una alabanza con mucho volumen y fuerza, While other attributes of God mientras que otros atributos de Dios call for quieter forms llama a formas de adoración más silenciosas, or finding some way that the music should reflect the awe we feel. o encontrar la forma en la que la música pueda reflejar la admiración y grandeza de Dios y lo que sentimos. I would say the first two songs we sang tonight are a great example. Yo pienso que las tres canciones que cantamos esta noche son un buen ejemplo de esto. The opening one about the greatness of God, La primera que nos hacía pensar en la grandeza de Dios how his grace and mercy should be exalted. y cómo su gracia y misericordia debe ser exaltada. The music was loud and upbeat. La música era fuerte y tenía un buen ritmo. But then when we went to sing about our sins are many, our faults are many, Pero cuando pasamos a cantar sobre nuestros pecados, que son muchos, and somehow his mercy is more than my sin, y su misericordia es más que nuestro pecado, the composer chose not a power anthem but a ballad. el compositor eligió no una canción con poder, sino una balada. So I asked you the question at the end of the first invitation. Así que te hago la pregunta al final, te hice la pregunta al final de la primera invitación. When you gather with God's people to praise him, are you enthusiastic and engaged? Si Active? cuando te reunís con el pueblo de Dios tenés entusiasmo y estás involucrado y estás activo, Well, let's ask ourselves a similar question about this kind of humility. y ahora tenemos que hacernos una pregunta similar en referencia a esta clase de humildad. Do you believe enough in these themes of being treated in ways you don't deserve by God? ¿Crees suficiente en este tema de ser tratado por Dios en formas que no mereces? To leave your heart in such a state that you just say, Lord, I don't have the right words. Al punto que deja tu corazón en esta posición en donde decís, Señor, no tengo las palabras correctas. Again, the issue is not external silence, De nuevo, el punto no es silencio externo, but it's being internally awestruck. sino es ser confrontado internamente. It's focusing on this thought. Es enfocarte en este pensamiento. There is no reason you should treat me like this. No hay ninguna razón por la que tú deberías tratarme así. I think one of the more recent songs that best reflects this attitude Creo que una de las canciones más nuevas que reflejan esta misma actitud is that verse in How Deep the Father's Love for Us. es una estrofa en esa canción que dice cuán profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios. Do you sing that song? In the third verse, En la tercera estrofa it asks this amazing question. hace esta pregunta asombrosa. Why should I gain from his reward? ¿Por qué debería yo recibir parte de su recompensa? I cannot give an answer. No tengo una respuesta, But this I know with all my heart. pero esto sé con todo mi corazón. His wounds have paid my ransom. Sus heridas han pagado mi rescate. See, silence isn't the answer. ¿Ves? El silencio no es la respuesta. Believing the things that leave you saying, I don't know why. Creer en estas cosas que te llevan al punto de decir yo no sé por qué. So we could all be singing and it's not silent. Y puede ser que no estemos todos cantando y no haya silencio.
and somewhere in your heart still be obeying this psalm. y aún en tu corazón también estés obedeciendo este salmo. It's as if the tongue inside my heart has ceased, Es como si la lengua que está dentro del corazón haya parado, even if this one is still singing. aun cuando la de acá afuera sigue cantando. So, two totally different invitations Así que hay dos invitaciones totalmente distintas, based on two totally different looks at God. basadas en dos perspectivas totalmente distintas en cuanto a Dios. And just to hint again at the worship of eternity, Y solo para tener un vistazo de la adoración en la eternidad, just as Revelation 4 reflected our first invitation to worship God as creator, así que de la misma manera en que Apocalipsis 4 nos dejó ver la adoración en el cielo a Dios como creador, implied in this tender shepherding motif que está implícito en este tema del cuidado pastoral, is the idea of God not as creator but God as redeemer, está la idea de Dios no solo como creador, sino como redentor, as savior. como salvador. And that is also reflected in Revelation chapter 5, Y eso también se refleja en Apocalipsis capítulo 5, where the angelic beings declare, "Worthy is the lamb that was slain." donde los seres angelicales declaran, digno es el cordero que fue inmolado. The angels say it objectively. He is worthy because he shed his blood. Los ángeles lo dicen de manera objetiva. Él es digno porque derramó su sangre. But when you and I get to heaven, it'll be a little more personal. Pero cuando lleguemos vos y yo al cielo, esto va a ser mucho más personal. And even this side of heaven, you can sing more intensely than the angels. Y aún de este lado del cielo, vos podés cantar aún con más intensidad que los ángeles. Because no angel can sing what you can sing. Porque ningún ángel puede cantar lo que vos podés cantar. Worthy is the lamb who was slain for my sin. Digno es el cordero que fue inmolado por mis pecados. They declare his worthiness, but he didn't die for their sin. Ellos declaran que Él es digno, pero Él no murió por sus pecados. John Newton, who wrote the hymn Amazing Grace, John Newton, que escribió el himno Sublime Gracia, he has a hymn that emphasizes this reality. tiene un himno que enfatiza esta realidad. And basically he says, no angel is ever going to outsing me because I have so much more to sing about. Y él dice en ese himno, ningún ángel va a cantar más que yo, porque yo tengo tantas razones por las que cantar. And that brings us to our third invitation. Y esto nos lleva a la tercera invitación. I don't know what happened to the music at this point in the psalm, Yo no sé qué pasó con la música en este punto del Salmo, but the music had to have changed. pero sin duda, cuando se cantó este Salmo, acá cambió la música. Maybe there was different music for all three invitations. Tal vez había diferente música para cada una de estas invitaciones. A call to joyful exaltation, Un llamado a la exaltación gozosa, a call to humble adoration, un llamado a la adoración humilde. is followed by a stern warning, and this is the third call: avoid provoking God. Pero ahora es seguido por una advertencia muy fuerte que es evitar provocar a Dios. Look at the last phrase of verse 7. Mirá la última frase del versículo 7. Today, if you would hear his voice, do not harden your heart. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. The word for hearing here implies obedience. La palabra acá para oír implica obediencia. Today, if you would hear with a view to obey, Hoy, si vos escucharías con una inclinación a obedecer, do not harden your heart. no endurezcas tu corazón. And then he'll go on to give some historical examples. Y pasa a dar algunos ejemplos históricos. I've wondered for many years, Lord, why, after calling us to such joyful praise and such hushed adoration, why would you end the psalm? The poet in me wants to end the song on a happy note. Yo muchas veces me he preguntado en estos años, Señor, ¿por qué después de un llamado al gozo y después de un llamado a la adoración humilde, ahora ir en esta dirección? El poeta que hay en mí me hubiese guiado más bien a terminar esta canción en una nota alegre. Because
The Lord knew the tendency of our hearts to work on getting the externals right while the heart is still wrong. Pero creo que el Señor conoce nuestro corazón y nuestra inclinación a enfocarnos en las cosas externas mientras que nuestro corazón no está bien. For instance, you could hear this sermon tonight and say, well, I think I know what I need to do now. Por ejemplo, vos podés escuchar este sermón esta noche y pensar, yo creo que sé lo que tengo que hacer ahora. This Sunday, when the songs are about God as creator and I need to sing really loud, Este domingo, cuando se cante en cuanto a Dios como creador, voy a cantar muy fuerte. and when the songs talk about God as redeemer, Y cuando la canción sea de Dios como redentor, I need to sing quieter and maybe even shed a tear. tengo que cantar más despacio y tal vez derramar alguna lágrima. And if those things are coming from your heart, that's great. Y si esas cosas vienen de tu corazón, están bien. But the Lord knew our tendency, well, I'll just change on the outside, not the inside. Pero el Señor conoce nuestra tendencia a cambiar solo lo externo y no lo interno. So the great creator and the tender shepherd, Entonces el gran creador y el pastor tierno he knows his people who are the sheep of his hand so well conoce a su pueblo, que son el rebaño de su mano, tan bien he has to say this, if you want to hear my voice, que Él nos va a decir, si querés escuchar mi voz, the voice of the shepherd, la voz del pastor, it will not be enough to go through the motions of joy and humility and gratitude. no va a ser suficiente solamente hacer las mímicas de la emoción y del gozo y de la gratitud. You're going to have to come ready to submit to my voice. Van a tener que venir listos para someterse a mi voz. It is ultimately a call to submission. Este es un llamado final a la sumisión. But the language is simply this, don't harden your heart. Pero el vocabulario es simplemente esto, no endurezcas el corazón. Israel, as you know, was characterized in their time in the wilderness by chronic doubt, Israel, como saben, se caracterizó en su tiempo en el desierto por una duda crónica, chronic carnality, una carnalidad crónica, chronic disobedience and rebellion. una desobediencia y rebelión crónica. So he has to warn his people, don't harden your hearts like your forefathers did. Así que tiene que advertir a su pueblo, no endurezcan su corazón como sus antepasados lo hicieron. David may or may not have written this psalm, Puede ser que David escribió este salmo o que no fue él. but we have every reason to believe, even if it wasn't David, that Israel's failure at Massa and Meribah were hundreds of years ago. Pero tenemos toda razón para creer que el fracaso de Israel en Masa o en Meriba habían pasado hacía cientos de años. Israel's failure in the wilderness remained a warning tale for God's people. El fracaso de Israel en el desierto permaneció como una advertencia para el resto de la historia del pueblo de Dios. You may recall these are times when the people of God provoked God. ¿Te acordás que esto era un tiempo en donde el pueblo de Dios había provocado a Dios? If you're taking notes, you might want to go back and look later at Exodus chapter 17. Si estás tomando nota, tal vez quieras mirar después Éxodo capítulo 17. That would be one of these two examples that were given. Ahí va a aparecer uno de estos dos ejemplos que se nos dan. The other is found in Numbers chapter 14. El otro aparece en Números capítulo 14. But Exodus 17 is particularly interesting. Pero Éxodo 17 me llama la atención de manera particular. Shortly after the drowning of Pharaoh and his army in the Red Sea, Poco tiempo después de que se haya ahogado Faraón y todo su ejército en el Mar Rojo, the Lord arranges for a test of Israel's faith. el Señor arma una prueba para la fe de Israel. They need water, Ellos necesitan agua. a necessity, not a luxury. Esta es una necesidad, no es un lujo. In essence, their life was threatened. En esencia, su vida estaba en peligro. But ever since the plagues of Egypt and the Passover and the parting of the Red Sea, their needs have been met. Pero desde el momento en que salieron de Egipto con las señales de la Pascua y el cruce del mar, todas sus necesidades siempre habían sido suplidas. So you'd expect the Bible to say, Así que uno esperaría que la Biblia diga, and they came into the wilderness and they needed water and they said, "Oh, great God, y llegaron al desierto y necesitaban agua y entonces dijeron, oh gran Dios, who has so recently met all our needs and delivered us from our enemies."
que hasta este momento nos ha dado todo lo que necesitamos y venció a nuestros enemigos. We don't even need to tell you, but we know we need water. No necesitamos decirlo, tú sabes que necesitamos agua. And we thank you in advance for how you're going to Y provide. te agradecemos por cómo vas a proveer. But you know your Old Testament. Pero vos conocés el Antiguo Testamento. Is that what God's people said? ¿Eso fue lo que dijo el pueblo de Dios? Because the Lord doesn't love us, He brought us out here to kill us. Como Dios no nos ama, Él nos trajo acá para matarnos. Rebelled against Moses, Se rebelaron contra Moisés, rebelled against God, se rebelaron contra Dios, doubted His goodness, just like that. dudaron de su bondad así de rápido. Spiritual amnesia. Amnesia espiritual. They forgot. Se olvidaron. And so, but what fascinates me most about this is that it's in Exodus 17. That's what they say with their mouth. Moses, Y lo do que something. me fascina más es que en Éxodo 17, con sus bocas dicen, Moisés, haz algo. So Moses is upset. Y Moisés se molesta. But regardless of what is recorded that they said with their mouth, Y más allá de lo que se escribió, que dijeron ellos con su boca, in Exodus 17:11, God does an x-ray of their heart and says what they didn't say with their mouth, but what was really going on in their heart. en Éxodo 17:11, Dios hace una radiografía del corazón y expone no lo que salió de su boca, sino lo que pensaban ellos. God says, my people have tested me and provoked me. They've tried my patience. Dios dice, mi pueblo me ha probado, me provocó, probaron mi paciencia. What is it that they said in their heart that made God angry? ¿Qué fue lo que dijeron en su corazón que hizo que Dios se enoje tanto? He said, what made me mad was that they said this. Él dice, lo que me hizo enojar es que ellos dijeron lo siguiente. Holy anger, not a temper tantrum. Y este fue una ira santa, no un temperamento, un ataque de ira en el momento. Not the way you and I get angry, a holy anger. No en la forma en la que vos y yo nos enojamos, una ira santa. An anger that is just as holy as His love and His mercy. Una ira que es tan santa como su amor y misericordia. In perfect, sinless anger, En una ira perfecta y sin pecado, God says, Dios dice, in your heart, here's the problem. en tu corazón este es el problema. You said to yourself, is God among us or not? Dijiste en tu corazón, ¿está Dios en medio nuestro o no? In other words, what the Lord is saying is you go through a difficulty and a trial. The question in your mind should not be, I wonder if God will remain faithful. En otras palabras, si estás pasando por una dificultad, lo que tiene que estar pasando en tu mente no es, me pregunto si Dios va a ser fiel. They were in a trial and had a need. Ellos estaban en una prueba y tenían una necesidad. And the question in their mind was whether God would remain with them. Is God here or has He abandoned us? Y la pregunta en su mente fue si Dios va a seguir ahí, si Dios está con ellos o les abandonó. You see, sometimes the heart has been nursing a doubt about God so long ¿Ves? A veces el corazón ha estado nutriendo una duda en cuanto a Dios por tanto tiempo that when certain kinds of circumstances occur, que cuando ocurren ciertas circunstancias, the heart is tempted to say, I knew it. el corazón es tentado a decir, ya lo sabía. I knew one day I would sin beyond His mercy. Yo sabía que un día iba a pecar más allá de su misericordia. We need water and that's it. My greatest fear is confirmed. Necesitamos agua y ahí está, mi peor temor ya se confirmó. God is no longer faithful. He has abandoned us. Dios ya no es fiel, Él nos abandonó. I will judge the character of God by my current circumstances Yo voy a juzgar el carácter de Dios por mis circunstancias presentes. and not look at my circumstances through the lens of who God is. Y no voy a mirar mis circunstancias a través de los lentes de quién Dios es. I'm going to decide what God is like based on my comforts. Voy a decidir cómo es Dios basado en mi comodidad. And God says it stirs up His anger when in a time of trial you wonder, will God be faithful? Dios dice que incita su ira. Si en un momento de prueba vos te preguntás, ¿será que Dios va a ser fiel? Instead, what the Lord would have us wondering is this. En vez de esto, lo que Dios quiere que nos preguntemos es esto. In a time of trial, En un momento de prueba, will I be faithful? ¿seré yo fiel? We'll accuse the wrong person.
Estamos acusando a la persona equivocada. We have nothing in God but a precedence for trust. No tenemos nada en Dios más que un precedente de confianza. How's your track record? Pero ¿cómo es tu precedente? You and I are not trustworthy. Vos y yo no somos confiables. The question under pressure is not whether God will leave. The question is whether we will leave. La pregunta acá no es si Dios se va a ir, la pregunta es si nosotros nos vamos a ir. And that's what's tied up in this part of the psalm. So he reminds them historically, don't repeat the sins of the past generation. Y eso es lo que está pasando en el Salmo acá. Se nos está uniendo este concepto con esta afirmación. No sigan ese precedente pasado. Do not harden your hearts, verse 8, as at Meribah, No endurezcas el corazón, dice el versículo 8, como en Meriba, as in the day of Massah in the wilderness. como en el día de Masa en el desierto. There's a pun going on in Hebrew that doesn't show up in our Bibles. Hay una relación en estas ideas que se refleja en el hebreo que no lo vemos en nuestras Biblias. Because Meribah and Massah are words that mean bitterness and provocation or testing. Porque Meriba y Masa es una palabra que tiene que ver con amargura o prueba. Look how God describes what goes on in his heart in verse 9. Y mira el versículo 9, cómo Dios describe lo que pasó en su corazón. When your fathers tested me, Cuando sus padres le probaron, they tried me. me tentaron. Those are those words, Massah and Meribah. Estas dos palabras, Meriba y Masa, Testing and trying. prueba y tentación. They did those things, quote, though they had seen my work. Y hicieron estas cosas aun cuando ellos habían visto mis obras. In other words, though they had seen me display my faithfulness and my power, Entonces, en otras palabras, aunque vieron que yo mostré fidelidad y mi poder, my protection, my provision, my deliverance, mi protección, mi liberación, though they saw all that, aunque vieron todo eso, they didn't thank me. no me agradecieron, They didn't bring me joy. no me trajeron gozo, They tested and provoked and tried my patience. me tentaron, provocaron y pusieron a prueba mi paciencia. Look how the Lord goes on in verse 10 to describe his reaction. Y mirar en el versículo 10 cómo él va a pasar a describir su reacción. Here we're seeing this third invitation follow the same pattern, a command followed by a reason. Y vemos acá en el versículo 10 el mismo patrón, un mandato que va a ser seguido por una razón. For 40 years I loathed that generation 40 años estuve disgustado con la nación. and said, they are a people who err in their heart. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. The idea of erring in the heart is literally, it says they won't walk down my road in their heart. La idea de divagar en el corazón es que ellos no van a caminar en mi camino, en su corazón. They do not know my ways. Ellos no conocen mis caminos. Therefore, Por tanto, I swore in my anger, juré en mi furor, truly, they shall not enter my rest. verdaderamente no entrarán en mi reposo. How does that song end? ¿Cómo termina esa canción? What kind of music goes with that line? ¿Qué música le pones a esta línea? Was it the last song of the service? I mean, what do you do with that? ¿Qué haces con esta canción? ¿La pones al final en la reunión de alabanza? So, this third command, the tender shepherd, Así que este último mandato, el pastor tierno, the mighty creator who made you, el creador poderoso que te hizo, knew that you would need to be reminded. sabía que vos necesitabas un recordatorio. It's not enough to sing loud. No es suficiente cantar fuerte, It's not enough to be touched in your heart by God's nearness. no es suficiente ser tocado en tu corazón por la cercanía de Dios. If in the end you still err in your heart. Si al final aún divagás en tu corazón. You can sing perfectly, but if you will not in submissive faith walk down the road that God has appointed for you, Podés cantar de forma perfecta, pero si al final vos no caminás en ese camino que el Señor ha señalado para vos, you will not be able to please Him. no vas a poder agradarle. And the fact that the psalmist, long after Israel's failure, Y el hecho de que el salmista recuerda el fracaso de Israel still points to that example, y todavía apunta a ese ejemplo.
is telling us there is something beyond the stories of Exodus and Numbers. Él nos dice, hay algo más allá de las historias de Éxodo y Números. There's an opportunity that goes beyond the physical entrance into the land of Canaan, Hay una oportunidad en relación a la tierra de Canaán, an application and a reminder not to repeat the mistake of this generation. y hay una aplicación que es un recordatorio de no repetir el error de esta generación, Who doubted the faithfulness of God. que dudó de la fidelidad de Dios. In truth, what all three invitations have in common Verdaderamente lo que tienen en común estas tres invitaciones is not sing right and do right during worship. no es canta bien y hace lo correcto durante la alabanza, It's believe right. sino cree lo correcto. Believe correctly about your creator. Cree correctamente en cuanto a tu creador. Believe correctly about your redeemer. Cree correctamente en cuanto a tu redentor. Believe correctly about the one who calls you to submissive obedience. Y cree correctamente en cuanto a aquel que te llamó a una obediencia sumisa. At the bottom of every moment of temptation, Al final de cada momento de tentación, at the core of every need to repent, en el corazón de cada necesidad de arrepentirnos, is always an issue of theology. siempre va a haber un asunto de teología. What lie did I believe? What attribute of God did I deny? ¿Qué mentira creí? ¿Qué atributo de Dios he negado? What promise did I fail to cherish? ¿Qué promesa fallé en atesorar? What command did I disregard? ¿Qué mandato desprecié? What warning did I ignore ¿Qué advertencia ignoré? that landed me in this sinful place? Que me puso en este lugar de pecado. You see, each of the reasons for these expressions in your relationship with God are based on truth about God. ¿Ves? Cada una de estas razones en cuanto a tu relación con Dios están basadas en verdades en cuanto a Dios. He's the creator of all. Él es el más grande de todos. He's the shepherd of his people. Él es el pastor de su pueblo. And he is faithful even when his people are not. Y Él es fiel aun cuando su gente no lo es. And though the psalm ends so soberly, for one generation, you're not going into the promised land. Y este salmo termina de una forma que trae mucha sobriedad. A esta generación no van a entrar en la tierra. Did God get rid of his people? Dios se deshizo de su pueblo. Was it permanent? ¿Fue algo permanente? No. He took No. the next generation into the promised land. Él metió a la próxima generación a la tierra prometida. And how did they do, by the way? ¿Y cómo les fue a ellos? Were they any more faithful than their parents? ¿Fueron más fieles que sus padres? No, they intermarried and worshipped idols. No se casaron con los que no tenían que casarse, adoraron dioses. And was God done with them then? ¿Y Dios los abandonó a ellos ahí? After all, he sent them to Assyria and Babylon. Bueno, después de mucho tiempo los mandó a Siria y a Babilonia. God finally wash his hands and say, that's it? Y Dios se lavó las manos y dijo, bueno, ya está. No. No. Even the captivity was redemptive. Aún el cautiverio fue redentor. So it's really, while it is a stern warning, we are once again being asked to look at the faithfulness of God and worship him now, not in corporate gathering, but worship him in the privacy of our heart. Entonces, aunque es una advertencia muy fuerte, somos llamados a adorar a Dios no solamente en la reunión colectiva, sino en nuestros corazones. That does not doubt the goodness of God in difficulty. A no dudar en la bondad de Dios en la dificultad. God knew it would be much easier for you and I to get our corporate gatherings right. Dios sabía que iba a ser mucho más fácil para nosotros acomodar la reunión y lo que hacemos ahí. Than it would be to be tested in a life-threatening situation. Más fácil para nosotros arreglar eso que lo que iba a ser enfrentar una prueba en una situación que ponía en riesgo nuestra vida. So the worship that pleases God Así que la adoración que agrada a Dios necessitates all three approaches to him. requiere todos estos tres acercamientos a Él. Joyful exaltation, Exaltación gozosa, humble adoration, adoración humilde and avoiding stirring up God's wrath by chronic doubt. y evitar despertar la ira de Dios por la duda crónica. A call to humble faith. Es un llamado a la fe humilde. Let's pray. Oremos. Gracious Father, Padre de gracia,
Thank you for not leaving us on our own to figure out what kind of worship pleases you. Gracias por no dejarnos a la deriva para que inventemos la clase de música que creemos que te agrada. Thank you that you placed the example of Israel in our Bible Gracias por dejar el ejemplo de Israel en nuestras Biblias, so that we would recognize the same doubts, para que podamos reconocer las mismas dudas, fears, temores, rebellion, rebelión, complaining queja, that we see in their story, we find it in our own heart. que vemos en su historia y que encontramos en nuestro propio corazón. Thank you that you are ultimately faithful. Gracias de que eres fiel hasta el final. We were asked at the beginning of the psalm to sing to the promise-making, promise-keeping God. Al principio de este salmo se nos dijo que teníamos que cantar al Dios que hace promesas y cumple promesas. And though one generation of Israel disqualified themselves from going in, Y aunque una generación de Israel quedó descalificada de entrar, you did not abandon your people, tú no abandonaste a tu pueblo. but you have remained faithful to the promises. Has sido fiel y te has mantenido fiel a tus promesas. Promises made to Israel and promises made to us. Promesas hechas a Israel y hechas a nosotros. Not one of them will fail. Ninguna de ellas fracasó. So thank you for blending together these two glorious invitations with a stern warning that you knew our heart would need. Así que gracias por unir estas invitaciones gloriosas a esta confrontación que sabías que nuestro corazón necesitaba. Thank you for calling us over and over again in the Psalms, Gracias por llamarnos una y otra vez en los salmos reminding us we should never have to be reminded of, y recordándonos, aunque no deberíamos tener que ser recordados, to praise you and to thank you, a que te alabemos y te agradezcamos, to have speechless wonder that a God like you would want anything to do with a people like us. a que tengamos un sentir de admiración y adoración a que un Dios como tú quiera mirarnos. Thank you for the clarity of your word Gracias por la claridad de tu palabra, that tells us what kind of worship pleases you. que nos dice la clase de adoración que te agrada. We pray in Jesus' name, amen. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.